¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial donde vamos a ver cómo desarrollar una pequeña aplicación, y básicamente se trata de una línea de tiempo o un timeline donde van apareciendo las diferentes publicaciones conforme vaya avanzando el scroll, y es lo que estamos viendo en pantalla. Entonces vemos que tenemos una pequeña animación incluso cuando se van levantando cada uno de los ítems. A su vez también al momento de desaparecer igual tenemos otra pequeña animación. Estamos utilizando el efecto vidrio o glass morphing, que por estas épocas está un poco de moda. Y bien, entonces vamos a ver ello. Vamos a ver cómo se comporta en una pantalla al 100%. Y como ven, pues vamos a restablecer esto. Podemos verlo de mejor manera así. Bien, vayamos a ver entonces cómo se ha codeado cada línea de este pequeño proyecto en HTML, CSS y un poquito de JavaScript. Tenemos los siguientes recursos: básicamente el documento HTML, el JavaScript, la hoja de estilos y por supuesto dentro de una carpeta IMG la imagen para nuestro fondo. Si entramos a documento HTML, básicamente tenemos esto: una estructura simple HTML donde ya estamos vinculando la hoja de estilos timeline.cs, y a su vez también estamos vinculando el JavaScript timeline.js. Recuerden cambiar a español, y simplemente acá necesitamos agregar el ID del contenedor principal, que se va a llamar o va a tener identificación como timeline. Ahora pasamos a nuestro documento JS, y exactamente allí tenemos un objeto o un array que tiene varios elementos, dentro de los cuales cada elemento va a tener estos atributos que son el nombre y la descripción. Se trata de un array de frameworks básicamente. Entonces este código va a estar disponible en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo y puedan utilizarlo. Bien, luego la hoja de estilos obviamente está vacía. Entonces pasemos a trabajar con nuestro documento JS, porque necesitamos renderizar esta información en el HTML, y lo vamos a hacer con un poco de JavaScript. Esto con el fin, digamos, de que les pueda ayudar si es que desean cargar información desde una API REST. Hagamos de cuenta que este array es un JSON. En este caso obviamente falta convertirlo, pero es lo de menos. Bien, entonces empecemos. Para esto vamos a declarar una pequeña variable y le vamos a colocar el nombre de HTML. La igualamos a una cadena y nos quedamos allí. Lo siguiente que vamos a hacer es recorrer ese array, y para eso vamos a utilizar for each. Entonces declaramos el array frameworks y for each. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es concatenar un HTML con la información que tenemos en el array, y debe quedarnos de esta manera. Como ven, básicamente pues es un div. Dentro contiene otro div con una clase contain, el anterior child, y tenemos el h1 que viene a ser, se podría decir, el título, donde estamos extrayendo el valor del atributo nombre. La forma de acceder es e.name. De la misma manera, la descripción que lo estamos encapsulando dentro de la etiqueta párrafo. Entonces e.description nos permite acceder a este string, y así por cada elemento que va recorriendo. Lo siguiente básicamente pues es mostrar este HTML. Recuerden que tenemos un ID, entonces vamos a utilizar este de acá. Simplemente colocamos así punto
y ahora inner HTML lo igualamos a HTML. Entonces con esto básicamente estamos inflando la información contenida en el array en el HTML. Simplemente entonces vayamos a probar y como ven ya lo tenemos mostrando. Ahora empecemos a trabajar en la hoja de estilos. Declaramos body y body, por supuesto, pues necesito un background. Vamos a dar black URL y vamos a vincular la imagen. Entonces recuerden que la tenemos en carpeta img. Ahora necesitamos que esté centrada, entonces center. Ahora necesitamos que se quede estática, fixed, y que no se repita, no repeat. Además necesitamos trabajar con el tamaño, entonces background size y la colocamos con time. Bien, y además vamos a colocarle una fuente por default con family. Vamos a colocar Arial. Ahora sí, empecemos con timeline básicamente. Y el timeline, pues vamos a trabajar con el atributo content. Entonces simplemente content, vamos a colocarlo así. Position absolute. Y le vamos a dar un background white. Ahora necesitamos que esto tenga un ancho. Entonces vamos a colocar simplemente que el ancho va a ser width 1 y que esté al 50%. Left, que esté en la mitad completamente. Y ya tenemos nuestra línea de tiempo. Continuamos. Entonces ahora necesitamos trabajar con los hijos. Entonces .child por cada card, posición relativa. Ahora vamos a trabajar con los pares, es decir, necesitamos que se muestren solamente los cards o los contents que son pares, en este caso que están a la derecha. Entonces simplemente .child y vamos a utilizar el pseudo selector, que es de esta manera, y estos son para los pares. OD, hacemos flotar left. Necesitamos que se muestre, digamos, cada uno de estos elementos. Entonces de una vez le vamos a dar al content un diseño, y ese content básicamente va a ser el siguiente. Entonces .content, y vamos a dar un width de 200 px. Vamos a dar un padding de 15. Luego necesito que el texto esté de color blanco, white. Después que tenga un background. Por ahora simplemente pues RGB. Bien, lo vamos a dejar allí. Por lo pronto lo que yo quiero es trabajar con los nodos, cada uno de ellos. Entonces aquí simplemente hacer impares. Obviamente aquí cambiamos a event, ese es el atributo. Pues aquí array y ya está. Como ven, ya está tomando forma nuestra línea de tiempo con esas pocas líneas de código CSS. Lo siguiente podría ser darle un poco de separación. Entonces para esto entramos al child y colocamos aquí margin y vamos a colocar 20 px. Ahí tenemos ya más o menos una separación. Y lo demás sí es un poco de diseño básicamente. Entonces en child OD vamos a colocar, creo que lo dejamos esto allí.
vamos a trabajar en lo siguiente, como han visto en el diseño previo, pero para poder acceder lo que necesitamos es trabajar en los redonditos. Entonces para eso necesitamos hacer los siguientes cambios. En Before colocamos lo siguiente: un content, y dentro de este pues vamos a utilizar una posición absoluta, y por último pues un left, ¿no? Esto nos va a permitir posicionarlo donde nosotros necesitamos, que es en el centro, como están viendo. Pero aquí solamente estamos trabajando para los pares. Entonces lo mismo tenemos que hacer para los impares. Pero tenemos que hacer algunos cambios, como por ejemplo, todo está bien. Sin embargo aquí va a ser, y por supuesto acá debe ser event. Entonces ya tenemos para los dos. Aquí podemos bajarle un poco para que se note correctamente. Ya está. Bien, ahora necesitamos colocar las líneas. Para las líneas pues es el mismo procedimiento, pero en este caso vamos a utilizar after. Entonces nos colocamos después de before, ahí damos esto 10. Y bueno, estamos viendo allí, pero me parece que también debemos controlar el top. Entonces vamos a ver si lo colocamos en 10. Y allí está. Lo mismo aplicamos para, bueno, con la misma lógica aplicamos para los impares. Obviamente aquí es event absolute, pero tenemos que tener en cuenta que acá es right. Y ya está. Entonces ya tenemos casi terminado nuestra línea de tiempo, cargada dinámicamente, se podría decir. Bien, ahora trabajemos un poco más en el diseño de. Entonces igual aplicamos, en vez de esto, el efecto glass morphing. Se nota que hay cierta transparencia y depende de nosotros que sea nítido o menos nítido, ¿no? Entonces podemos variar estos valores y como ven se nota mucho más trabajado. Aquí le vamos a colocar también pues 5. Y lo tenemos allí. Bien, de repente quieren que esté animado. Para animarlo básicamente necesitamos manipular o agregar algunas clases más. Y le vamos a colocar animación de timeline. Entonces básicamente necesitamos crear dos clases. Es más, necesitamos que desaparezca de aquí esto. ¿Y cómo logramos eso? Pues colocándonos aquí y vamos a colocarle opacity en 0. Como ven, ha desaparecido. Ahora lo que vamos a hacer es crear, como les decía, dos clases. Una que se va a llamar visible, o a ver, vamos a colocarle show, y otra height. A ver, me parece que esta se utilizaba. Entonces aquí simplemente colocamos el atributo opacity en 1, obviamente porque esto, y creamos una animación, ¿no? Animación
aquí tenemos que crear algo, entonces simplemente va a ser tenemos que trabajar con keyframes básicamente, entonces nos falta crear ese keyframe, pero vamos a utilizar cut-beziers y los valores básicamente van a estar establecidos dentro de estos parámetros. Básicamente es lo mismo para hide. Obviamente pues aquí vamos a colocarle tener que crear un keyframe exclusivamente para él. Bien, una vez hecho esto, entonces básicamente tenemos que irnos a manipular un poco de JavaScript. Nos vamos aquí y nos vamos después de renders. Colocamos animación time. Aquí pues básicamente tenemos que declarar tenemos que detectar el scroll, es decir, cada vez que el mouse baje un poco con el scroll, tiene que detectar el top de cada uno de los elementos, cada child, para que pueda compararlo con cierto valor y de acuerdo a eso visualizarlo o no en nuestro timeline. Y para eso necesitamos mostrar al menos siquiera los 2 o 3 ítems. Entonces para esto declaramos una variable y le vamos a colocar ítems. De esta manera, entonces ahora accedo y quien tiene todos ellos o están identificados de una manera es con la clase child. Recuerden que aquí le estamos asignando child a todos los ítems o los contents, pero claro, los ítems, los child, los hijos. Una vez hecho esto, entonces lo que vamos a hacer básicamente es recorrer los ítems for each igual, no sé, element puede ser, tiene que ser minúsculas, si no, punto offset top es menor, vamos a colocarle 300, que haga lo siguiente. Entonces lo siguiente es element.class.add, le asignamos pues esta clase que le pusimos que se llama show. Entonces esta clase, como recuerdan, está aquí. Básicamente le voy a poner el opacity en 1 y llamar a esta animación. Vamos a ver que ustedes, bueno, ya están viendo, ¿no? Ha detectado para inicializar básicamente esta pequeña aplicación. Lo siguiente ya viene a ser, digamos, a que detecte o trabaje con el scroll. Entonces para eso es Windows asignamos un escuchador add event listeners y este por supuesto debe trabajar con el evento scroll, coma, aquí pues simplemente lo colocamos así y dentro de él pues declaramos que necesitamos el valor de scroll, va a ser igual a document element y accedemos a esa propiedad que por default nos otorga JavaScript. Lo siguiente pues básicamente es declarar ítem. Bien, ahora que estamos recorriendo esto pues básicamente necesitamos preguntar if, así va a ser lo mismo que hicimos en la parte superior, podríamos copiarlo pero vamos a hacer offset top menos Windows así punto inner egg, esto entre 2 es menor a scroll, el valor de scroll,
Entonces es allí donde tiene que ocurrir determinadas acciones. Caso contrario, pues tiene que hacer otras acciones. La primera, si está dentro de este rango, lo que va a hacer básicamente visualizar. A ver. Obviamente aquí estamos trabajando con L. Esto tenemos que tenerlo en claro. Si no, no nos va a funcionar. Y si está, digamos, fuera de ese rango, le asignamos simplemente hide. De esta manera. Pero nosotros debemos resetear estos. Si se fijan, pues está quedándose allí. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar esto aquí y removerlo. Remove. Y esto de acá, colocarlo y removerlo también. Remove. Ahora sí. Entonces, bien. Aquí está. Ahora sí. Entonces con este scroll, básicamente se van activando cada ítem. Y a su vez van desapareciendo. Bien. Esto pueden optimizarlo mucho más. Y recuerden que el código va a estar en la plataforma de codea.app.